Bueno, a ver, es que voy a verificar, porque como tengo otros grupos, no sé exactamente el día que... Bueno, de acuerdo a la programación, los parciales son los miércoles y de la semana señalada. Si no hay ninguna objeción, si no tiene ninguna otra eh, saturación de exámenes, entonces está programado para el miércoles, sería 28, perdón, 29, 30 de septiembre, el próximo miércoles en esta semana que está aquí. Y obviamente, eso, hablando en términos del temario, sería lo que está justo antes de esta franja azul celeste que ustedes ven aquí. Así que entonces, lo que vimos de gases, en otras palabras, si lo relacionamos con las actividades, sería la actividad 1, 2 y 3, justo las que hemos estado discutiendo, ¿no? Pero recuérdense que obviamente no solamente tienen que revisar aspectos teóricos que están aquí en estas secciones correspondientes del texto, ¿no? Que están aquí en la tercera columna, ¿no? Así que eh, hoy vamos a terminar con de discutir las actividades y recordar, ya que en la actividad de hoy, como vamos a ver, ¿sí? Vamos a ampliarlo aquí, los problemas se asignaron no se asignaron todos los problemas a cada grupo, sino que los grupos tienen algunos problemas mínimos de 4 y los otros, bueno, algunos se repiten después, pero lo que quiero decirles es que tener presente que ustedes deben revisar todo el contenido que hemos estado trabajando y eso implica que si usted no le toca un problema, tiene que revisar en los otros grupos esos problemas en el momento en que está estudiando. O sea que deben revisar todo el temario, ¿no? Repito nuevamente, ustedes ven que aquí en la carpeta compartida están las carpetas de actividades, clases, laboratorio, libro de texto, está ahora ahí, talleres. Bueno, el día del examen va a haber una carpeta aquí, ¿sí? Y esa carpeta va a decir parcial 1, vamos a decirlo así. Así que, y en parcial 1, cuando ustedes entren allí, vamos a suponer que la desplieguen, entonces van a estar archivos así en Word como esto, con el nombre de cada uno. ¿Ok? O sea que aquí dirá, por ejemplo, Adriana, que todos los nombres de todos ustedes estarán allí, ¿no? Entonces ustedes además tienen que buscar Belén, Benjamín, Isaac, etcétera. Aquí van a estar en formato, en archivos de Word personalizados cada uno, ¿no? Con su nombre. Dirá parcial 1, fulano de tal. Entonces usted entra a su examen. Como ustedes no dieron clases conmigo el semestre pasado, entonces justo antes del parcial, 5 minutos antes, alrededor de 5 minutos antes, usted recibe a su correo electrónico personal la contraseña para abrir su examen. En otras palabras, usted no podrá abrir su examen hasta que yo no le envíe vía correo electrónico el código de su examen. ¿Okay? O sea, los exámenes están en este sistema que yo uso, están codificados. O sea que nadie puede abrir el examen ajeno a menos que conozca el código, ¿no? Y ya eso obviamente, pues. Otra cosa que les tengo que decir a ustedes es que cuando se hacen los exámenes de esta manera, de manera virtual y de manera a distancia, uno de los parámetros que se utiliza como control, bueno, yo utilizo la codificación de las pruebas, eso es juro, ¿no? O sea y además ustedes van a recibir eso justo en el momento. Pero decía que el otro control que se utiliza en estos exámenes a distancia es el tiempo. O sea, el tiempo es un parámetro de control, valga la redundancia. Así que, por ejemplo, si el examen se programa por decirle, para 75 minutos, que es lo que yo no suelo poner exámenes excesivamente largos, pero 75 minutos.
Entonces, a los 75 minutos, quizás en otros cursos ya han tenido la experiencia, la carpeta ya no van a tener acceso a ella. Entonces, justo como ustedes van a hacerlo por primera vez, yo voy a estar allí dándoles vía correo electrónico diciéndole, bueno, ya falta tanto, así que vaya haciendo eh, vaya salvando las últimas cosas que ha hecho, no vaya guardándolas. ¿Qué otra cosa es importante? Que ustedes no van a tener ni que subir ni que bajar nada, ¿eh? Usted, por ejemplo, así como hemos trabajado aquí, si yo le doy a esto aquí, actividad 1 se abre, yo la trabajo, le hago algo y nada más tengo que decirle guardar y se guarda aquí mismo, en esta misma carpeta, por ejemplo, de actividad 3. Si esta fuera la carpeta de parcial 1, entonces si este fuera el parcial, por ejemplo, de Anthony, él abre ese archivo, mete el código que yo le voy a mandar y entonces simplemente contesta su examen y nada más tiene que darle a salvar. No va a tener que cambiarle el nombre porque no es un archivo común, va a ser un archivo individualizado para cada uno de ustedes. ¿Okay? Quizás en algún caso haremos también algún ejercicio grupal, pero este primero va a ser individual. ¿Okay? Porque obviamente la calificación al final del semestre es individual, así que yo tengo que tener algunos datos para poner una calificación objetiva, ¿no? Bien, así que eso es lo que les quería decir. Ya hemos trabajado en la carpeta compartida, hemos hecho las actividades, las hemos hecho en línea, ustedes la han hecho fuera no en vivo, sino lo que llaman la palabra de moda asincrónicamente, o sea que lo hacen en otro horario, y saben cómo funciona esto. Así que, de todas maneras, durante el examen, la vía para cualquier consulta, para cualquier contratiempo que se les dé, es el correo electrónico. ¿Okay? Por aquí hay una ventana que a veces uno puede también comunicarse, pero el correo electrónico. Entonces yo les sugiero que cuando usted haga el examen, tenga abierta o a la vista más bien su correo electrónico por si hay algún mensaje de última hora del examen o si hay algo, ¿no? Siempre hay que estar preparado por si ocurre alguna eventualidad. Así que entonces, si alguno también a veces, quizás al momento del examen, tiene alguna dificultad para ingresar que sea, digamos, una dificultad fuera de su alcance, me lo comunica. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, así que dicho eso, entonces vamos a la actividad 3, que es la actividad que vamos a revisar y entonces ya haber completado la revisión de todas las actividades antes de su ejercicio parcial. Si tienen alguna pregunta del ejercicio parcial, es el momento de hacerlo. Ya saben, ¿no? Repito, para que presten atención. Habrá una carpeta aquí que dirá parcial 1 y dentro de ella, en vez de decir, por ejemplo, actividad 1 dirá parcial 1 fulano de tal y estarán entonces los 36. La carpeta contendrá 36 archivos, uno para cada uno. Y cada uno de esos archivos va a estar codificado. ¿De acuerdo? La ruta de llegada de la contraseña para abrir su examen no es otra ruta diferente a esta, no se da por aquí, se da por vía correo electrónico. O sea, algo parecido a la forma en que trabajan los bancos, ¿no? Y entonces, yo hago esto porque normalmente, aunque me cueste a mí a veces un poquito de tiempo, es la manera en que ustedes se están moviendo en su mundo allá afuera en la sociedad. Entonces, vamos a utilizar esa misma forma de trabajo de la sociedad aquí para que ustedes, cuando tienen que hacer algo parecido, pues ya estén con algo de entrenamiento. O sea que trabajar en esta forma también es una manera de darles un valor agregado a su formación para que puedan desenvolverse y navegar allá afuera
cuando tienen que solicitar un servicio en un banco, en cualquier lugar. Ya todo opera de esa manera. Ustedes saben, son más conscientes que yo de eso. Así que la actividad 3, a ver, vamos aquí. Aquí vamos a abrirlo por orden cronológico del que subió primero. A ver, 0922, este fue el primero, vamos a verlo. Y así los demás, entonces, no creo que tengamos que revisar todo. En el momento en que reviso todos los problemas, entonces ya vamos a... Ok, entonces vamos a ponerlo de este lado. ¿Cómo es que es la cosa? Bueno, sí, vamos a hacerlo al revés hoy. Y vamos a ampliar esta ventana de su trabajo, de su actividad. Okay. Vamos a ver si no ocurre nada. Ustedes no ven algunas cosas allá, pero acá empiezan a suceder unas pantallas que no me dejan trabajar muy bien a veces. Quiero ampliar al máximo la pantalla del... ahí está. Las dos pantallas y que cubran prácticamente todo el desktop. Ok, bien, aquí está. Acá voy a poner el texto por si acaso tengamos que... perdón, que este no es el texto. Disculpen que este no es el texto. A ver, ¿dónde estará el texto? Aquí, Chan, aquí está. Vamos a poner al Chan. Sí, aquí está, así estaba, pero ¿por qué me salió el otro? No sé. Este es el calendario, este es el texto. Bien, ok. Bueno, a ver, entonces es el primero que vamos a ver. Le tocó, este es el grupo 5, les tocaron los problemas 19, 37, 49 y 6, 4. Así que vamos de una, aquí está el problema 19 de una vez. ¿Ok? 19, allí en el centro de la pantalla para que si el manuscrito tenemos alguna palabrita que no podamos leer, lo tengamos aquí a mano a la izquierda. Bueno, veamos al grupo de Luisa, Madelia, Jens, o Jans, no sé cómo lo pronunciará, y Kelly. Bueno, a ver, el problema número 19. Bien, voy a decir algo. Dice, calcule la molalidad. Voy a ampliar un poquitito aquí para que quizás se vea un poco mejor allá ustedes. Bueno, ahí se alcanza a ver. Calcule la molalidad de cada una de las siguientes disoluciones acuosas. Disolución de azúcar, ahí dan la fórmula del azúcar, 1.22 molar, y se da la densidad. Ok, bien. Voy a decir un concepto o un tip, más bien es un tip, un dato importante. Cuando se dan los datos de densidad, es precisamente para hacer transformaciones masa-volumen, como ustedes saben. Y si usted le piden molalidad y le dan molaridad, tiene que tener la densidad. Si usted no tiene la densidad, no puede hacer transformaciones de molaridad a molalidad. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque la molaridad está en función de litro por litro, moles de soluto por litro de disolución. Y molalidad, moles de soluto por kilogramo de disolvente. Entonces uno tiene que de alguna manera calcular la masa de agua. Como la molaridad está en base al volumen de disolución, tienen que dar la información de la densidad de la disolución para poder transformar el volumen de la disolución a masa de la disolución y luego con los moles de soluto restar la masa de soluto para obtener la masa del disolvente. Ese es el procedimiento general cuando usted va a hacer una transformación de molaridad a molalidad, ¿no? O viceversa. O cuando una unidad de concentración está en función del volumen y le piden algo en función de masa, ya sea de la disolución o del soluto, entonces uno necesita saber la densidad de la disolución, porque si no, no puede hacer el cálculo y tendría que hacer una suposición, asumir una densidad para la disolución, ¿no? Ok,
Bien, así que entonces aquí veamos que hicieron B, dan otra disolución, 0.87 molar, y bueno, y la tercera es 5.24 molar. Todas se resuelven con el mismo proceso que acabo de decir. Entonces, aquí sus compañeros hicieron masa de la disolución. Vamos a utilizar, a ver, aquí arribita, vamos a utilizar una herramienta que nos permita ver esta, sí, creo que se ve, porque el color se parece, quizás este, sí, este se ve mejor, este se ve más, creo. Okay. Bien, así que voy a utilizar esa herramienta aquí para señalar nada más. Bien, entonces la masa de la disolución se calcula con la densidad, ¿no? Porque si dieron la molaridad, es 1 litro de disolución, así que eso le da, esto es la masa de la disolución, tal como está aquí. Entonces, si a la masa de la disolución usted le la masa del soluto está dada en mol, porque es 1.22 molar, eso debe estar aquí arribita, ¿no? Vamos a ver, sí, ahí está, 1.22 molar. Así que son 1.22 mol, se obtienen los gramos de azúcar. Entonces la masa de agua es la masa de la disolución, que ya la transformé con la densidad, y eso me va a dar los gramos de agua, los transformó aquí a kilogramos, y divide los mol de soluto, que ya los vieron con la molaridad, allá 1.22, entonces esto está correcto, no hay más nada que decir. Eso está muy bien resuelto ahí. Entonces, voy a ponerle aquí de una vez la información que acabo de decir. O sea que vamos a ponerle aquí que esto es correcto. Okay, correcto. Y ya la revisión queda. Cuando ustedes le vean que dice correcto, entonces saben que pueden confiar en lo que está allí, ¿no? Si no les ha tocado ese problema. Ok. Bien. Así que no voy a hacer las partes B y C porque son del mismo estilo. Calcular la masa de la disolución, la masa de soluto con la molaridad, transformando ese número que son los mol, y luego restar la masa de la disolución de la masa del soluto, le va a dar la masa del disolvente, y luego dividir los mol de soluto entre el volumen, entre la masa de agua en kilogramos. El siguiente, el B y el C, se hacen de igual manera. Veamos, por ahí lo deben tener. B y C se hacen de la misma manera, así que no lo voy a revisar. Ustedes nada más revisen si los datos numéricos. Insisto, yo no reviso datos numéricos, o sea, si la respuesta es esa o no es esa. Yo veo el desarrollo que han hecho, y si es correcto, entonces ustedes deben confirmar o verificar que el valor numérico que ellos pongan es el correcto, para que ustedes también, eso lo hago con una intención. Y la intención es que usted revise para ver si eso está bien. No vamos a hacer, digamos, la verificación numérica aquí, porque eso lo dejamos para que usted, cuando esté estudiando, lo confirme. Pero yo supongo que si el procedimiento está bien, espero que no haya algún error allí de numérico o de teclado cuando están usando ya sea su calculadora de su dispositivo o una calculadora auxiliar. Bien, así que la parte B y C se hacen de la misma manera, así que con el correcto que escribí ahí arriba, vale. El siguiente problema es el 37. Dice, la solubilidad del CO2 en agua a 25 grados y una atmósfera es 0. ¿Cuál será la solubilidad en condiciones atmosféricas? ¿Ok? Okay. Las condiciones atmosféricas, muy bien. La presión parcial aquí está, del CO2 en el aire es 0.23 atmósferas. Suponga que el CO2 obedece la ley de Henry. Esto que puso su compañero aquí, K es igual a C sobre P, es la ley de Henry, ¿sí? Y luego entonces aquí calcularon la constante. ¿Por qué? Porque entonces la concentración se calcula una vez que usted tiene la constante, con los datos que dan aquí del CO2, uno obtiene la constante y a una atmósfera. Sí, aquí dan la presión parcial del CO2 en el aire, es esta. Entonces, usted puede calcular la concentración la constante de Henry, que es la que se llama aquí, está acá.
Aquí la calcularon. Y luego entonces a la otra condición, ¿sí? Que están preguntando la solubilidad, dan la concentración, perdón, sí, a 25 grados. Y entonces usted multiplica la constante que está aquí, 0,34, que la calcularon en el paso anterior, por la presión, ¿sí? La presión por la presión que dan aquí, la presión parcial del CO2 en el aire es 0,03. Así que presión parcial por la constante le va a dar la concentración del gas. Dice aquí 1 por 10 a la menos 5. Bueno, esto tiene bastante sentido y ustedes pueden de todas maneras confirmar si eso está bien en la sección de respuestas. Disculpe, profe, hay estudiantes que quieren entrar a la reunión. Yo le di, Adriana no está por ahí, yo creo haberle puesto, no sé si no se activó. No, profe, no me la devolvió. No. No. No, yo pensé que estaba. Bueno, de todas maneras, vamos a hacerlo ya de una vez. ¿Dónde está? No, lo tengo que hacer por acá. ¿Dónde está? A ver, ahí está. No, perdón. No eres. No estás aquí. Ok, listo, ya está, ¿eh? Se encarga mientras yo estoy acá en la discusión de los problemas. Así que voy a dejar a cerrar esto de todas maneras, la ventana de los que llegaban. Bien, a ver. Entonces se hace el problema de la ley de Henry, es el único problema que tenemos ahí, el 37. Ok, de todas maneras, sí. De todas maneras, el problema 37, sí, aquí está. Y yo creo que ya ustedes se han vuelto con el texto bastante prácticos en cómo manejarlo. Recordar que si necesitan una ecuación no tienen que ir muy lejos, tienen que ir aquí arriba y encontrar las expresiones matemáticas del capítulo que deben estar aquí. Por aquí las ponen, no sé si en este capítulo lo ponen, pero aquí, por aquí debe estar. Aquí hay unas, ¿sí? Aquí están, yo creo que son todas estas que están aquí, ¿sí? Están aquí sí, debe ser aquí, ecuaciones clave, ¿no? Ahí están las que más van a utilizar en los problemas, pero, insisto, deben revisar algunos aspectos teóricos que se discuten en el cuerpo, en el contenido del texto, ¿sí? No olviden eso, ¿no? A ver, veamos entonces, ¿se está grabando esto? Ok, sí. El problema número 49. Hicieron aquí su compañero, se prepara una disolución, vamos al 49 por aquí. Vamos al 49 rápidamente, que debe estar por aquí del lado derecho, del lado izquierdo, no, en la siguiente página, creo. Aquí está. Bien. Ampliamos un poquito. Y es el mismo que tienen ustedes ahí. Es una disolución de sacarosa y dan la fórmula de la sacarosa. Dice, se prepara una disolución disolviendo 396 gramos de sacarosa, dan la fórmula en 624 gramos de agua acá. Entonces, ¿cuál es la presión de vapor de esta disolución a 30 grados? La presión de vapor del agua a esa temperatura es 31,8. Ok, entonces, a ver, ¿qué utilizaron allí? Utilizó, a ver, la presión de vapor del agua está aquí, entonces presión de vapor por fracción molar del agua le va a dar la presión de vapor, en la disolución. A ver, esa expresión está aquí, fracción molar de la solución. A ver, entonces calcularon los moles de azúcar, aquí están, dice que es 1,16, 624 gramos de agua son 35 moles, así que los moles totales son la suma de estos dos. Eso ya lo hizo porque veo que usa aquí 36,16. Ok, así que a la presión de sí, aquí está. La presión de vapor del agua es 31,8. Ahora bien,
Ah, antes de ver la respuesta, yo no sé qué respuestas tiene allí. La pregunta es, ¿cuál es la presión de vapor de la disolución a 30 grados? Le hago una pregunta, sin ver la respuesta que está por acá más abajo. La presión será mayor o menor que este número que da el problema, 31.8. A ver, ¿quién me dice por allá alguna respuesta al respecto? ¿Alguien? O sea, sin ver aquí, ¿cómo se llama la propiedad esa que tiene que ver con la presión de vapor de una disolución? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama la propiedad? Las propiedades coligativas. ¿Cuál de las propiedades coligativas es entonces? Es un problema de una propiedad coligativa. Sí, jóvenes, yo lo que estoy tratando de motivarlos a ustedes es en desarrollar lo que llamamos una resolución crítica, no una resolución formulística. ¿Ok? Eso a veces requiere un poco de practicar muchos problemas y de insistir y de cuando se está haciendo el problema, no actuar mecánicamente con una fórmula, ¿no? Si la teoría dice que cuando se relacionan las propiedades de las disoluciones, las propiedades coligativas, la primera que estaba escrita en la presentación que vimos el lunes, dice descenso de la presión de vapor. O sea que en una disolución que contiene un soluto no volátil, por ejemplo, un soluto sólido como es la sacarosa, ¿qué hace la presencia del soluto? Baja la presión de vapor del líquido. Es decir, la presión de vapor del agua, del líquido, es 31.8. Si yo le echo azúcar, entonces la presión a esa misma temperatura no debe ser 31.8, debe ser menor. Entonces, antes de llegar a una respuesta numérica, uno debe hacer el análisis crítico, que es lo que yo acabo de decir aquí en palabras, ¿y eso en base a qué se hace? En base al conocimiento del concepto teórico que está en el cuerpo del libro. O sea, no tiene sentido a nivel universitario que usted haga un problema, ¿sí? Y sin pensar, o sea, simplemente aplicando una fórmula. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces le dan un problema y usted agarra la fórmula y esa no les da la respuesta. Y usted dice, ¿pero por qué si usé la fórmula? No, pero igual no usó la fórmula adecuada. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una cantidad de fórmulas aquí, imagínense cuando ya hemos avanzado 2, 3 capítulos, usted tiene 60 fórmulas, bueno, algunas se van a parecer mucho y usted quizás no utilice la adecuada, ¿no? Entonces, para utilizar la ecuación adecuada, uno tiene que saber hacia dónde va. Y para saber hacia dónde va, tiene que saber qué le están preguntando, ¿no? Y para hacer el análisis de qué me están preguntando, tengo que saber el concepto que está en la teoría. O sea que no piensen que la teoría no es importante. Muchas cosas, claro, la fórmula es una herramienta que ayuda a hacer las cosas rápido. Y yo entiendo que muchas veces uno quiere es rápidamente una respuesta. Pero bueno, más vale en este caso es que ustedes deben como químicos, ustedes son estudiantes de química, comprender el problema, no aplicar una fórmula simplemente. Eso, bueno, tiene valor también, pero ustedes tienen que empezar a hacer, y fíjense que el libro lo hace, cuando da un problema resuelto, hace como una especie de Profe, análisis, dígame, análisis de los datos. disculpe que lo interrumpa, pero algunos compañeros no estamos viendo el problema que usted está diciendo, estamos viendo el 19. La pantalla está como congelada. El 19, espérese un momentito. ¿Están viendo Ajá, no, todavía el 19? sí, no estamos viendo el que usted A ver, está indicándonos. bueno, voy a tener que, a ver si actualizamos. Dejo de compartir un momentito y vuelvo a compartir para ver si se actualiza. El anfitrión, aquí me dice, a ver, es que me inhabilita, a ver, Adriana, habilítame la función de la Sí, pantalla ya se lo pasé, profe. porque está, a ver, vamos a ver si sale o no sale ahora. A ver, problema 49, ¿sí? Ahora sí. Y ahora sí sale, profesor. Ahora sí, ok, bien. Se quedó congelado ahí en lo que le hicimos el traspaso de anfitrión.
Bueno, entonces, ahora sí, tienen el problema resuelto y todo lo que les dije se refería a que, bueno, uno tiene una fórmula y puede de una vez obtener la respuesta, pero yo les decía que una manera crítica es que, como repito, quizás para como no se estaba viendo, aquí dan la presión de vapor del agua a 30 grados y yo estoy preparando una disolución azucarada en agua. El azúcar es un soluto no volátil y la teoría dice que la presión de vapor, la primera propiedad coligativa es descenso de la presión de vapor por la presencia de un soluto no volátil en agua. En la presentación lo hicimos con etilenglicol, pero aquí está con azúcar, que también es un soluto no volátil. En este caso es sólido, el etilenglicol es líquido, pero bueno, también es un soluto no volátil. Las propiedades coligativas se manejan cuando se tiene un soluto no volátil en agua. ¿Okay? Y entonces usted puede usar todas esas ecuaciones de las propiedades coligativas. Pero si el soluto no es volátil, no puede hacer eso. Entonces, a eso es lo que voy. Desarrollar el sentido crítico, hay que conocer el concepto. Porque si no, usted puede aplicar otra fórmula que relacione presión de vapor y concentración. Y va a ser, a lo mejor no le va a funcionar. Porque si el disolvente es volátil, como el ejemplo anterior del CO2, no puede usar esta fórmula, tiene que usar otras fórmulas. Entonces, por ahí, claro, cuando ustedes empiezan a practicar eso lo adoptan y vamos a ver qué hicieron aquí. Entonces aquí tienen los moles totales. Calcularon, porque si se da la cantidad de gramos de glucosa, calculan los moles de glucosa hasta aquí. La cantidad de agua se dio también en gramos, así que lo calcularon, suman esto, dan los moles de la disolución. La fracción molar aquí tiene del soluto, es los moles de soluto, que tiene aquí, que tiene, perdón, no alcanzo a ver si es moles de soluto, no, moles del disolvente será. No sé qué dice ahí, dice solvente será. A ver, alguien Sí, del grupo. profesor, solvente. Ok, entonces la fracción molar del solvente va a ser su presión, que es 31.8, y si esto es 0,98 va a ser menor que 31, o sea que esta respuesta es coherente. Y como es una disolución que tiene solamente la fracción molar de agua es bastante alta, 0,9, casi 0,97, entonces está muy cerca de 31, pero por debajo, perdón, de 30, sí, de 30, ¿dónde está? De 31.8, pero un valor inferior a él. Y eso tiene sentido aquí. Baja poco porque, bueno, que no es tan concentrada la solución. ¿Ok? Así que eso tiene sentido también, así que vamos a ponerle por aquí, correcto. Okay. Esa, vamos a ponerlo aquí. Correcto, listo. Entonces tienen un problema más. Para esta actividad yo planifiqué 4 problemas para que participen todos los que forman un grupo, ¿no? Esa es la intención, de que sean 4. Una disolución, a ver, este es el problema 64 y 64 está por aquí. Me avisan si se congela la pantalla, porque a veces quizás yo hago un movimiento acá que también puede causar congelamiento de pantalla. Y eso sucede cuando la máquina le quiere informar a uno que vaya más lento, que no vaya tan rápido como uno quiere, sino a la velocidad que la transferencia de data lo permite. Ok, bien, listo. A ver, el 64 tiene una disolución de un polímero de una estructura desconocida en 170 mililitros de un disolvente orgánico. Ok, una de las aplicaciones que se hacen por ejemplo, de las propiedades coligativas es el cálculo de los pesos moleculares de una sustancia desconocida. Porque ustedes han visto, y si dependiendo, perdón, de qué propiedad coligativa, si uno mide presión osmótica y allí hay un polímero y no se sabe cuánto pesa, pero sí se sabe, por ejemplo, si se ha medido la cantidad de él. Entonces, como la sustancia es desconocida, no podemos saber cuál es el peso molecular. Entonces, una de las incógnitas es, para lograr identificar el desconocido, es saber una de sus propiedades físicas es el peso molecular del compuesto. Entonces, sabiendo el peso molecular, entonces uno empieza a tratar de identificar la sustancia que tiene en disolución. Entonces, este es un tipo de problema de esa naturaleza. Así que entonces aquí tienen, y entonces, claro, si utilizan la fórmula que está allí,
tiene que relacionar presión osmótica con masa molecular y ustedes pueden, esto que está aquí, que es la presión osmótica, pueden también disgregar M como gramos de soluto entre peso molecular por volumen en litro, que yo creo que eso es lo que, no sé si lo hicieron aquí, pero bueno, aquí está, le da la molaridad y luego la masa molar va a ser los gramos entre la molaridad, eso da masa molar. Dice aquí 1,75 por día a la menos 4. Eso parece que está bien. O sea, utilizaron la fórmula y despejaron, calcularon la molaridad y luego en la molaridad calcularon la masa molar, porque la molaridad es, y yo creo que ya ahí estaba, bueno, ya estaba, si estaba la molaridad, ya estaba considerado el volumen, así que esto está aquí, gramos por mol. Aparentemente no voy a entrar en mayores detalles, está bien, pero es una de las aplicaciones de la presión osmótica. ¿Por qué? Porque en los problemas de presión osmótica a veces que se dan en células uno desconoce la magnitud del soluto, entonces calcular su masa molar le va a dar una cantidad. Mira, el peso molecular es bien grande, ¿no? Es 10, ¿es qué? 17.500, ¿no? Eso es, o sea que es un compuesto grandísimo, ¿no? No es. De hecho, pues dice un polímero, ¿no? Ok, bueno, eso aquí, vamos a ponerle ahora, ok, está bien. Y yo creo que ese era el último, hay uno más. Ok, no. Bueno, entonces, no hay ninguna pregunta por aquí, así que a lo demás, si no les tocaron estos problemas, bueno, ya saben que pueden revisarlo. Y ahorita en lo que vamos, si hay algún otro que tenga los mismos problemas, obviamente ya lo damos por visto y simplemente lo referimos al grupo 5 si no lo ha resuelto o si no coincide con lo que hicieron. ¿Okay? Así que bueno, veamos entonces, vamos a dejar abierta la ventana del grupo 5 por si después lo necesitamos. ¿Sí? Vamos a hacer esto y ponemos entonces el grupo 5 aquí en términos de cronología, 10, 34, 22 y los 23, 10, 49 debe ser este. Sí. Ok. Bien. Aquí estamos haciendo algo como si tuviéramos, como si fuese en fila, ¿no? Estamos atendiendo los que estuvieron primero en la fila. Es este, sí, grupo 7 está aquí. Bueno, a este le tocaron los problemas 18A, 50, 59 y 63. Ninguno de los que acabamos de ver, así que entonces está bien que hayamos escogido ese. Bien, bueno, este problema 18A. Okay. A ver, voy a buscarlo acá porque la letra, no la letra, sino que está un poquito borroso ahí, me va a dar la lata verlo bien. Igual tengo que limpiar los lentes bien para poderlo ver. Ok, calcule la molaridad de cada una. No, ese es el 18. Así nada más le dan de una disolución de cloruro de sodio 50, sí ya se disolvió, ya se resolvió, me parece, ¿no? Porque el grupo anterior hizo todo el problema, hizo la parte A y B y C, me parece que es un problema. Era el 19 también tiene A, B y C, ¿sí? Y son del mismo estilo. Calcule la molaridad de cada una de las siguientes disoluciones. Calcule la molaridad de cada una de las siguientes. Es del mismo tipo, se da molaridad, acá se dio molaridad, sí. Así que se resuelve de manera análoga al problema que hicimos para la sacarosa, que fue el problema 19 que acabamos de ver. Hay que saber la densidad, por eso aquí dan la densidad, entre paréntesis, densidad de la disolución de cloruro de sodio es 1.08. Así que es del mismo estilo, relacionar molaridad con molaridad. Y entonces, vuelve pájaro aquí. Moles, calculó los moles, la masa de la disolución tiene que restarle a la masa de la disolución la masa del soluto y luego transformarlo a kilogramos, luego el 2.50 que es los moles de cloruro de sodio entre los kilogramos que los calculó aquí, ya, eso está bien. ¿Okay? Inclusive debe estar bien también el valor numérico, ¿no? Pero recuerden, siempre repito eso, el valor numérico no es mi responsabilidad.
verificar el valor numérico es responsabilidad de ustedes. ¿Ok? Para dar un trabajo compartido. Creo que se fue para otro lado. El siguiente problema es el 12, ¿qué dice ahí? 1250 o 1220. A ver. Ayúdenme los que tienen ese. ¿Ese es un 5 o qué número es ese? Parece ¿O un es un 9? 50, profesor. Parece un 50, pero también pareciera un 9, ¿no? O sea, yo no estoy seguro, ¿no? Acuérdense que vamos a ampliarlo para ver si nos ayuda, ¿no? Y, parece un 5, ¿sí? Es que entonces no sé si es el Sí, sí. profe, es 50. Ok, bien, gracias. Sí, vamos a ver. A ver, por eso les digo que hay que, para verificar y confirmar, hay siempre que tener libros cerca, porque, y a veces cualquier ganchito por ahí de la pantalla puede causar que uno interprete un número diferente a lo que es. ¿Cuántos gramos sacarosa? Sí, ¿cuántos gramos sacarosa? 552, 552, sí, es el mismo. Entonces vámonos acá, ¿no? De su compañero. A ver, entonces, ¿cuántos gramos de sacarosa se deben agregar a 552 gramos de agua para obtener una disolución cuya presión de vapor sea 2 milímetros de mercurio menor que la del agua pura a 20 grados? A 20 grados, la agua pura tiene una presión de vapor de 17.5 milímetros. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces hay que ver cómo varía la presión de vapor del líquido por la presencia del soluto y luego eso nos va a permitir calcular la masa de posiblemente de la disolución y luego, no, de la disolución, no, para la presión de vapor. ¿Dónde está? No, nos va a permitir calcular las fracciones molares y con las fracciones molares, ¿sí? Entonces, la presión de vapor está relacionada con fracción molar, recuerdan, ¿no? Entonces, me había un problemita que acabamos de ver. Entonces, aquí está. A ver, ¿qué hizo por aquí su compañero? Bien, calculó la fracción molar 1. ¿Qué es 1? No sé si 1 es agua o es sacarosa. ¿Sí? Porque entonces, a ver, y puso 2. 2 es la presión. Bueno, aquí me queda una duda. ¿Sí? A ver, en este grupo número 7, que me digan. A ver, 2 menor que la del agua. O sea que la disolución, ¿cuál es la presión de vapor de la disolución? No es 2, 2 es la variación. ¿Ok? Ahí se pueden usar un par de ecuaciones de la que están. ¿Ok? El descenso de la presión de vapor por la presencia de un soluto no volátil, ¿sí? Es igual a la presión de vapor de disolvente puro por la fracción molar del soluto, ¿sí? ¿Y por qué se llama? Y siempre va a ser descenso porque se calculan las concentraciones en fracciones molares. Y las fracciones molares siempre van a ser menores de 1. Por eso se le llama fracción molar. Y por eso entonces, cuando usted multiplica una fracción molar por una presión del disolvente puro, va a dar menor que la presión del disolvente puro. Y por eso la propiedad se llama descenso en el punto, en la presión de vapor del disolvente puro. ¿Okay? En este caso, agua. ¿Okay? O sea que, a ver, entonces, es que tengo la duda si ustedes deben dividir 2 entre 17.5 o 15.5 entre 17.5. A ver, ¿qué me dicen? Vamos a buscar esta ecuación que está aquí para ver en qué momento hay que utilizarla. ¿Ok? Voy a eso, voy a verificar eso. Porque usted está poniendo aquí, si 1, ¿qué significa 1? 1 significa agua para lo que estoy viendo allí. ¿Se dan cuenta? Entonces, o agua, P1 es la presión del componente 1 puro. Si estamos hablando de una disolución y vamos a hablar de la presión de vapor del componente 1, no puede ser sacarosa. No puede ser sacarosa el componente 1, porque la sacarosa es un sólido no volátil. Entonces, es lo que yo les insisto mucho, que hay que saber un poquito de la teoría, del concepto. Entonces, la presión de vapor del agua a 20 grados es 17.5. Y si usted
le echa el azúcar, esa cantidad de azúcar que está aquí, la presión de vapor dice va a bajar 2 milímetros, o sea que va a ser 17,5. Entonces, la fracción molar del agua, que es lo que se supone que está aquí, no es 2 entre 17,5. ¿Sí? Ahora, lo que quizás puede estar sucediendo es que están usando una fórmula aquí que no sé, porque 2 no es presión de presión de nada. 2 es la variación de la presión de vapor del agua. No es ni la presión de la disolución, no es ni la presión del vapor de agua, es la variación en la presión, porque dice, cuando se añade esto, para que la disolución tenga una presión 2 mililitros menor que la del agua a 20 grados. O sea, 15,5, ¿no? Ok. O sea que si yo considero X1 como fracción molar de agua, sería 15,5 entre 17,5, que es casi 1 el agua, ¿no? Pero si yo estoy utilizando, quizás aquí han tratado de utilizar una fórmula que está ahí atrás, ¿sí? Que es que la variación de la presión es igual a la presión del componente puro, o sea, este valor que está aquí, que es P10, eso sí está bien, y aquí lo tienen, ¿ven? Esta diferencia no es P1, es delta P, y lo voy a ver, vamos a ver. ¿Dónde está el libro? Ah, perdón, el libro está acá. Estaba buscando el libro. A ver, ecuaciones clave. Debe estar aquí. Debe estar aquí. Vamos a ver para que vean qué es lo que estoy diciendo. Ok. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Esta ecuación que está aquí, la estoy señalando con la manito. Dice, variación en la presión de vapor es la fracción del soluto, fracción molar del soluto, por la presión de vapor del disolvente puro. Y usted está poniéndome esta. ¿Ok? O sea que esto que está aquí es esto que está aquí. Bueno, a ver, delta P entre P10 es igual a X2, no X1. O sea, está haciendo una confusión de soluto y disolvente aquí. La presión de vapor de el disolvente, de la presión de vapor de agua, de la disolución, ¿sí? Va a ser igual a la presión de vapor del componente puro por la fracción molar del solvente. Esta ecuación que está. Y luego, que es esta que está aquí, la 12,4. Pero miren lo que dice la 12,5. No dice presión de vapor, dice variación en la presión de vapor. Y usted me está poniendo P1 aquí. ¿Sí? P1, entonces, ese P1 no es 2. P1 es 15,5, que sería la presión de vapor de la disolución cuando está presente el soluto. No sé si me explico, ¿eh? O sea que tener cuidado que en esta ecuación que está aquí, 12,5, ¿sí? La fracción molar es del soluto, no del disolvente como está en la ecuación 12,4. Y por eso es que yo le estoy diciendo aquí que si usted utiliza esta ecuación que está aquí, la fracción molar no es X1, es X2. No sé si alguno del grupo que esté allí me puede corroborar lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Fíjense la ecuación que está aquí. Entonces, tener cuidado porque, como les decía, va a haber muchas ecuaciones y entonces, si las ecuaciones tienen subíndice 1 y son muy parecidas, pero la otra dice 2, entonces no se está refiriendo a lo mismo. Entonces hay que saber, hay que tener cuidado de qué está uno, a cuál está uno asignando el 1 y cuál otro número si hay muchas ecuaciones, ¿no? Entonces, esto no es fracción. X1, tal como usted está desarrollado aquí, sería la fracción molar de agua en la disolución. O sea, cuando ya yo le he añadido el azúcar. ¿Okay? Así que esa presión no es 2, es 15,5. ¿Okay? Y ahora, si usted estuviera utilizando esta ecuación, entonces, ¿qué fue que pareciera que es lo que usó allí? Porque dividió 2 entre 17,5 y 2 es la variación de presión. Entonces, esto que ustedes tienen aquí no es X1, es X2.
¿Estamos claros? Es la fracción molar de azúcar, no la fracción molar de agua. No sé si me están explicando, porque si usted pone aquí P10 es el disolvente, P1 es el disolvente. Entonces, X1, en esta ecuación que usaron aquí, Profe, esto no es permiso. X1. Dígame, es Disculpe, X2. para Dígame. que darle pase a mis compañeros, no sé si me puede pasar Ok, bien, sí, ya está. Pero esperamos que no. Sí, vamos a darle. Ah, bien. A ver, alguno de los que responsables de este documento que me diga si están de acuerdo con lo que yo les estoy planteando. A ver, ¿dónde estoy? Ya. A ver, no, es que no es por aquí. Perdona, disculpa, Adriana. Sí, ahí va. Listo, ya está. Espero que no se congele la pantalla. Me avisan si se congela la pantalla, porque si se está congelando la pantalla, entonces vamos a tener que afinar allí el pase. Ok, listo. Los que son de este grupo, del trabajo que estoy analizando, el grupo 7 aquí arriba, esto que está, este problema lo hizo el grupo 7. Fíjense que cuando usted resta aquí, esto no es P1. Lo que hay que afinar de lo que hicieron es que esta diferencia que está aquí no es P1, es delta P. ¿Estamos claros? Porque estás haciendo una diferencia que se llama un incremento. ¿Sí? Este cuadrito que está aquí significa la diferencia entre dos parámetros, entre dos presiones. Entonces, ¿por qué? Si esto es P1 y esto es la presión de la disolución, ¿sí? Entonces, esto no puede ser P1, sino delta P. La propiedad se llama descenso en la presión de vapor cuando está el soluto no volátil, o sea, un soluto que no se evapora, que no pasa a la fase de vapor tan fácilmente. Así que entonces la presión de vapor de una disolución, ¿sí?, que contiene un soluto no volátil es menor que la de el agua pura. O sea que 15,5 menos 17,5 es 2, pero 2 no es P1. P1 sí es 15,5. ¿Estamos claros? Que es la presión de vapor de la disolución cuando está, la presión de vapor de la disolución cuando ya tiene el soluto disuelto, o sea, la presión de vapor del agua, pero ya con la disolución. Eso sería P1, ¿sí? La presión de vapor del agua en presencia del soluto. ¿Ok? Y la presión de vapor del agua a esa temperatura sola es 17,5. 15,5 es la presión de vapor de la disolución, o sea, cómo se evapora el agua cuando está presente el soluto. Entonces, por eso esto no es P1, es delta P. ¿Sí? Así que esto sería delta P y esto no sería la fracción molar de el agua en la disolución, sino la fracción molar de la sacarosa. O sea que esto es X2 en realidad. Entonces, digo esto porque puede haber alguna dificultad en eso. Entonces, esto aquí que está aquí es X2. Y ese 0.114, vamos a ver si al final les resultó bien. No sé, quizás no estamos viendo, pero puede suceder que lo hayan hecho bien. Ok, entonces, aquí lo tienen. Voy a moverme un poquito para la derecha. 0.114 dice va a ser igual a N1 entre N1 por 30, N1 más 30.7. ¿Y qué es 30.7 según sus compañeros? La fracción molar de agua. ¿Ok? Porque eran 552. O sea, les ha salido bien, pero esta simbología que ustedes utilizaron aquí no es correcta, ¿eh? Por eso yo no veía lo que estaban haciendo. O sea que al final consideraron que X1 era la fracción molar de soluto. No, X1 es la fracción molar de agua en la disolución. ¿Ok? Así que tener cuidado, ¿sí? Porque aquí P1 es la presión de vapor del disolvente cuando ya está la disolución. Y P10 es la presión de vapor del disolvente puro. Eso es lo que significa este cerito que está aquí. ¿Ok?
Por eso es que yo les decía que 0,14 era la fracción molar de el soluto. Y en esta ecuación, X2 es el soluto no volátil. No volátil, ¿eh? Así que ustedes asumieron también que X1 fuera 0,14. Bueno, les salió, pero no es X1, es X2. O sea que están confundiendo aquí el disolvente con el soluto. No es que lo estén confundiendo porque aparentemente resolvieron el problema, pero lo que tienen escrito aquí confunde al lector, porque el lector va a pensar que X1 es la fracción molar de agua en la disolución. Y no. Y pusieron también que 2 es P1. 2 no es P1. 2 es delta P. ¿Sí? 2, o sea que mezclaron estas dos ecuaciones y no ajustaron los valores de los subíndices. ¿Sí? ¿Okay? O sea que esto no es X1, esto es X2. Por eso entonces ahora, lo que quiero es que afinen y corrijan que esto no es X1, es X2. Porque si no, no hubieran podido poner aquí 30.7 como los mol de agua. ¿Sí? Porque ya X1 es 30.7 y no podías calcular la fracción molar del agua. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es la fracción molar del soluto. ¿Ok? Por lo pronto, aunque sí la hubieras podido calcular. ¿Sí? ¿Ok? Porque tiene los gramos también. El problema da también los gramos da los gramos de sacarosa también. No los da, así que no lo podían calcular. ¿Ok? Por eso tuvieron que calcular la fracción molar de el soluto, porque con la fórmula puedo calcular el peso molecular y sabiendo los moles y la fórmula puedo calcular los gramos. ¿Sí? Y eso es lo que me imagino que hicieron aquí. Esta fracción molar le permite calcular la fracción molar del soluto, que deben poner por favor aquí N2, no N1, porque N1 en estas expresiones, tal como las plantea el texto, es el disolvente, no el soluto. ¿Ok? Y el soluto aquí es la sacarosa, así que esto debe ser un sub 2 aquí. Y el sub 2 no es agua, el sub 2 aquí, N2 es la incógnita. ¿Okay? Así que sería N2 sobre N1 más N2. Aquí tiene que ser N2. Y N2, sí, no es 3007. ¿Sí? N2 es lo que voy a buscar. Pero bueno, como asumieron que 1 era el soluto, igual les va a dar aquí porque asumieron entonces que N2 fuera moles de agua. Sí, que esas sí las pudieron calcular. Bien, entonces aquí esto va a dar, y tienen que despejar N1, y N1 da 387. Ok, no sé si el problema estará bien, al final el valor numérico. Entonces 387 por mole por el peso molecular te va a dar los gramos. Entonces te da 1324,54. Ahora yo podría hacer un rápido cálculo aquí para ver si ese valor está bien. Ok, ahora yo voy a hacer, a ver. Bien. Vamos a ver, no tengo nada agarrado aquí. Voy a ampliar esto para ver. Voy a ampliar el archivo de sus estudiantes, de su compañero, un momentito. Bueno, pareciera que está bien. Verificar, le voy a poner aquí, identificación 1 y 2, lo voy a poner así. ¿Qué significa de los subíndices? Profesor, una pregunta. Dígame. Lo único que estuvieron mal ahí mis compañeros es que utilizaron X1 y era X2. Exactamente. ¿Sí? Ah, ok. Y Gracias. que N2 no es 30. Entonces, si aquí esto es X2, entonces tienen que poner N2 sobre N1 más N2. Y N1 es entonces el 30.7. No sé. O sea, aquí lo que es que asignaron 2 al agua, aquí en esta ecuación. Y acá arriba le asignaron 1, perdón, esto aquí, como si esto fuese, a ver, asignaron P1 como 2 y P1 no es 2. 2 es delta P.
que es la variación de la presión de vapor del disolvente, cuando está presente el soluto no volátil. ¿Ok? Entonces, por eso le estoy poniendo verificar identificación de subíndices 1 y 2, porque tienen que estar claros qué es cada cosa. Pero si no se tiene claro la teoría, o sea, si no se ha revisado la teoría, entonces uno puede estar haciendo esas asignaciones de manera que no es congruente con la teoría. No sé si me explico. Ok, fíjense, insisto, están asumiendo que 2 miligramos de mercurio es P1. Eso no es P1. O sea, el error está en esta expresión que han escrito aquí. Esta expresión que han escrito aquí, esta, que estoy pasándola, esto no es P1, esto es delta P. ¿Sí? Eso bueno, vamos a ponerle eso, pero que lo cogió, sí lo cogió. Esto no es P1, esto es, lo voy a poner ahí. Está feo ese delta. Esta herramienta, cuando uno tiene bien, eso es delta P, eso no es P1, eso es delta P. Y entonces, ok, Profe, dígame. sí, para decirle que yo soy del grupo 7 y con esas dos ecuaciones veo pues que confundimos la simbología. Como Exactamente. son tan parecidas esas ecuaciones, nos confundimos, profe. Ese fue el error. Bueno, eso es lo que estoy insistiendo, que tienen que tener cuidado porque si yo tuviera que calificar, esto ya no es congruente, entonces ya no vas a tener todos los puntos, aunque la respuesta numérica esté bien. ¿Sí? Por eso les decía es que hay que tener, hay que utilizar, no se trata ahora a este nivel que están ustedes ya de aplicar la fórmula ya, olvidarse, no importa si es 1, es 2, no. Tienen que saber qué están haciendo, o sea, a nivel de comprensión. Entonces, insistir en estas cosas tiene esa intención. ¿Ok? Entonces, creo que está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, le he puesto esto aquí abajo en rojo y he puesto aquí que esto no es P1, esto es delta P. Sí, y si es delta P, entonces esto no es X1, esto será X2. Y verificar eso, ¿no? Por eso le puse aquí, verificar identificación de subíndices 1 y 2. Voy a poner así en las ecuaciones para que esté claro. ¿Ok? Listo. Bueno, creo que ya hemos pasado, bueno, estamos por la primera hora. El siguiente problema, a ver, es a ver si no me lo paso, es este. Este creo que es el problema 59. El 1259. Bien, este es cuántos litros de etilenglicol anticongelante, ese es el anticongelante de los autos, se deben agregar. Este problema es de la figura que yo utilicé en la presentación. Se deben agregar al radiador de un automóvil que contiene 6.50 litros de agua. La temperatura invernal más baja es menos 20, correcto. Calcule el punto de ebullición de esta mezcla de agua etilenglicol. La densidad del etilenglicol es 1,11. Entonces, como le decía, ¿no? Debo saber, a ver, si me dieron volumen y yo voy a utilizar una expresión matemática como esta, que es molalidad, donde es kilogramos de disolvente, tengo que saber poder transformar el volumen de la disolución y poder calcular la masa de agua. Entonces, ¿qué hicieron aquí sus compañeros? Veamos. Masa molar, bueno, aquí calcularon el peso molecular de esto, el agua, 6,50 litros de agua lo transformaron a kilogramos, ¿ok? Entonces utilizaron que la variación en el punto de fusión es igual a la constante del punto de fusión, que es este número, 1,86, por la molalidad. Y la molalidad, entonces, ¿de dónde la calcularon? 10,75, lo calcularon, a ver, bueno, perdón, les permite calcular aquí, esta expresión les permite calcular la molalidad. Delta T, que sería, si congela a menos 20, significa que la variación es de 0 a menos 20, o sea, eso es 20. Aquí 20 grados centígrados sobre la constante me va a dar la molalidad. Eso da 10,75 molar, ¿sí?
Y con eso yo puedo calcular la masa de soluto. ¿Por qué? Porque son moles de soluto entre kilogramos de disolvente y la masa, los kilogramos de disolvente los tengo allí. Eso lo hicieron aquí. 1075 es la molalidad. La masa de soluto la masa de soluto es lo que debo buscar. A ver, ¿sí? ¿Cuántos gramos de etilenglicol? Y, ¿por qué pusieron 62 aquí? Masa molar del soluto. Sí, la masa molar del soluto, la masa de solvente y lo que estoy buscando es masa de soluto, correcto. Eso le da aquí 4.339 gramos de esto. Y entonces, a ver, la disolución tiene una densidad de esto, así que cuando usted multiplica... no, perdón. Aquí lo que va a obtener, okay, aquí posiblemente hay un ligero error. Vamos a ver si es que, no sé si hay un ligero error o no, le soy sincero. A ver, la molalidad sería, entonces, la masa de soluto la tienen aquí. Y luego es esta masa de soluto, si yo le tengo que restar, con la masa de la densidad de la disolución, ¿sí? Me va a dar 3.950. ¿Sí? Eso es el volumen. Así, el volumen de soluto, correcto. A ver. A ver. La densidad la densidad del etilenglicol, perdón. Estaba pensando que esa era la densidad de la disolución, ¿no? Está bien. Tienen la densidad del etilenglicol aquí y entonces obviamente me permite transformar los gramos estos a volumen. Y luego, como yo tenía, este es el volumen que tengo que añadir a 6,50 litros, ¿no? O sea que tomo este volumen y se lo añado a 6 litros y medio de agua y tengo entonces la respuesta. Esa solución va a congelar no a 0 grados, sino a menos 20. O sea que mi radiador se va a mantener hasta menos 20 grados. Bien, es que estaba pensando en los problemas anteriores que era densidad de la disolución. No, aquí esta es la densidad del etilenglicol, que es para poder transformar los gramos de etilenglicol a volumen de etilenglicol. Y en los otros problemas de molalidad, allá no se da a ver a la densidad de la disolución. Que es que entonces lo que uno calcula es volumen o gramos de disolución. Así que hay que tener cuidado, insisto en eso, por eso aquí me detuve un momentito y tuve una pequeña duda, pero es porque la densidad allí no es de la disolución, sí, correcto, es del etilenglicol, por eso transformaron la masa de etilenglicol a volumen directamente con ese número. ¿Okay? Si hubiese sido de la disolución, no podían hacer esto que hicieron sus compañeros aquí. Ok, estamos bien. Porque en ese caso es un soluto líquido, pero es un soluto líquido no volátil. Las propiedades coligativas, lo que estudiamos con propiedades coligativas es para cuando tenemos una disolución de un soluto no volátil en mayúsculas, en agua. Estamos hablando de solución. Bueno, aquí lo mismo, le preguntaron que cuál es el punto de ebullición de esa misma disolución. Usan ahora la expresión en la región ebulloscópica, o sea, delta TV igual a KB por M. Ya M lo calcularon acá, la KB es otra, es 0,52, 1,86 es la constante del punto de fusión, 0,52 es la de ebullición, así que eso me va a dar 5,59, pero esa es la variación del punto de fusión. ¿Cuál es la propiedad? Aumento del punto de ebullición. Entonces va a ser esta cantidad de grados por arriba de 100, y eso es lo que hicieron aquí, eso está bien. Esto es correcto. ¿Okay? Está correcto el problema. ¿Listo? A ver, ahí ya le hemos discutido. Hay un problema adicional, ¿verdad? Sí, el 1263. ¿Cuál es la presión osmótica en atmósfera de una disolución acuosa de urea? Ahí está la fórmula, 1.36 molar. Bien, este no tiene mayores dificultades porque es presión osmótica y dan la molaridad y ya listo, ¿no? Y dan la temperatura también a 22 grados. Y entonces aquí están todos los parámetros, molaridad, temperatura y R. Y entonces ahí está, tienen la molaridad,
R, sí, si R se usa en 0.82, entonces obviamente da en atmósfera. Aquí está, eso también está listo, está bien. Okay. Así que, a ver, los del grupo, creo que sí, este es el último, no creo. A ver si. Bueno, no tuvieron preguntas y eso está bien. Está revisado y lo vamos a dejar abierto porque todavía falta. No lo vamos a cerrar, vamos a dejarle abierto y le damos la acreditación después. El otro problema es el otro grupo, yo creo que con este ya se revisan todos. A ver, era 10.39, 10.34, 11.30, 12, 1, 12.06, 11.54. Este, ok. A ver qué problemas tiene, si no tiene algunos que se repitan. A ver. 12.59, ese lo acabamos de ver. Ok, así que no sé si estará, está incompleto, pero entonces ver resolución, a ver, ¿sí? Si no está completo aquí, le vamos a poner, pero ahora con, a ver, como este tiene esos mismos problemas, yo voy a utilizar algo muy práctico, ¿no? Ok, a ver si le meto un, no lo coge. Ok, bien, entonces el problema 50, el problema 18A ya está hecho también, este ya lo vimos, así que no lo voy a revisar ni lo hay, ya está discutido, entonces lo que tienen que hacer es verificar con el que acabamos de ver, creo que era el grupo 7, o en el grupo 7 o 5 está resuelto este problema, ¿ok? No sé si estará bien, ¿ok? Después lo veo con más, si lo vuelvo a revisar fuera de línea, entonces 18A parece que no está completo. 12.59 lo acabamos de ver, el problema 12.59. ¿Sí? Y no veo más aquí. Aquí no hay más. O sea que vamos a ponerlo más chico para ver si salen. Bueno, está incompleto. Nada más tiene 2 problemas y no son 2, son 3, son 4. Bueno, que esté por aquí, pero no lo veo, ¿eh? Bueno, no está, vamos a minimizarlo también. Ese tiene, los problemas que tiene ya fueron discutidos en los otros 2 grupos. A ver, entonces el que sigue, vamos hacia arriba. 12.28, 12.06, vamos con este que dice 12.06. A ver, ¿qué problemas tiene el 12.06? Tiene el 18B, el 59 y el 66. Creo que el único problema diferente es el 66, pero vamos a verlo rápidamente para ver si ya lo hemos discutido. Y lo ponemos en grande mejor. Ok. ¿Cuántos moles de etilenglicol se deben agregar? Ese ya lo vimos. Ok, lo acabamos de ver, es el mismo problema. Ok, este sí es diferente. Una disolución, el 66 es el que es diferente. Una disolución de 6.89 gramos de un ¿qué? Con Un carbohidrato, un profesor. carbohidrato, sí, de un carbohidrato. En 100 de agua da una densidad de 1,024 gramos por mililitro y una presión, la presión cambia y la presión osmótica es de 4.61 atmósfera a 20 grados. Y entonces, ¿qué dice? A calcular la masa molar del carbohidrato. Ok, es como el ejemplo del polímetro. Utilizan la expresión, calculan los mol y luego con los gramos del carbohidrato, la molaridad de la disolución, que pueden calcular la masa molar del soluto. Acuérdense que en esta ecuación, PV igual a NRT, N, ¿sí? Se refiere prácticamente todo al soluto. Okay. ¿Sí? La concentración es del soluto, okay, etcétera. Recuerden que hay algo importante, que en las propiedades coligativas a veces enfocamos el disolvente, si estamos hablando de presión de vapor,
y tengo un soluto no volátil disuelto en él. Pero si hablamos de presión osmótica, la concentración aquí, la presión, la presión osmótica es la que hace el paso del disolvente a través de la membrana, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso. Y la concentración N, los moles aquí son de soluto, no de disolvente. ¿Okay? Bien, entonces, eso hay que tenerlo, ubicarse nada más. Y esto nos da aquí, a ver, los moles, y luego entonces yo despejo la masa molar aquí, de aquí, entonces tengo los moles, ya aquí está despejado, gramos entre peso molecular, ¿sí? Gramos entre moles me da peso molecular porque da gramos por mol, y eso dice aquí que es 366 gramos por mol. Parece que está bien, el problema 66. Está bien aquí, no le puedo decir si está, a ver, ¿qué hicieron aquí? 97.6 mililitros. Transformaron esto a, ese cálculo que está ahí es el volumen, ok. ¿Por qué hicieron ese cálculo? Ajá. La disolución tiene una densidad de 0.24, esto que les permitió calcular aquí el volumen de la disolución, okay. Por litro. ¿Sí? Aquí está en un litro. Estos son los kilogramos. ¿Qué hizo aquí? Espera un segundo. 1.0 gramos por mililitro. A ver, en 100 gramos de agua. Y, si yo divido 100 gramos de agua, fíjense los detalles finos que estoy viendo aquí. Yo no sé si, miren, si usted divide 100 gramos entre 1,024 en este problema, 1,024 ¿qué es? No es la densidad del agua. Dice, una disolución de 6.89 gramos de un carbohidrato en 100 gramos de agua. O sea, dan masa de ambos, no dan volumen de agua. Tiene una densidad, o sea, la disolución tiene una densidad de eso. Entonces, si usted me divide 100 gramos de agua entre 1.024 de agua, ese volumen que está allí, ¿sí? No sé, porque 1.024 es gramos de disolución entre volumen de disolución. Yo no puedo dividir gramos de agua entre gramos de la disolución, porque yo, a menos que yo asuma que la disolución, que la densidad de la disolución es aproximadamente igual a la densidad del agua. Eso es lo que han hecho aquí, pero no es correcto. Ya no es correcto, porque esta O sea, que no se utilizaba la densidad, profesor. No era necesario, aparentemente. Y eso es lo que me estaba pasando ayer, porque yo no sabía si usarla o dejarla, porque igual yo podía agarrar los 100 gramos de agua y convertirlo a kilogramos, y eso sería igual a 1 litro. No, eso no necesariamente, eso depende también de la temperatura. O sea, bueno, claro, sí, en la aproximación, sí, en este rango de temperatura, sí. La densidad, así, que es 1, ¿no? Pero aquí tú tenías, a ver, fíjense lo que está. ¿Cuál es el volumen de la disolución? ¿Sí? Porque necesitamos saber el volumen de la disolución. No el volumen de agua. ¿Quién me está hablando? Disculpa que no. Iván Pita. Iván, mira, Iván. Este valor que está aquí, ¿sí? Yo quiero que ustedes me digan cómo ustedes calculan el volumen de la disolución. Así, con poco. O sea, ¿qué tengo yo que dividir aquí entre la densidad para obtener, ¿sí?, el volumen de la disolución? Debo tener aquí la masa de la disolución. Esa la conozco. ¿Por qué yo conozco la masa de la disolución? Porque me dan la masa de soluto y la masa de disolvente. Y las masas hay que sumar. Las masas se tenían que sumar, las masas, escuchen un momentito, algo bien importante en química, y cuando lleguen a química física, es las masas son aditivas, los volúmenes no. Los volúmenes son aditivos cuando la densidad es 1,000. Ok, fíjense lo que les estoy diciendo. Pues si la densidad
no es uno exacta, tú no puedes sumar volúmenes digamos, cuando están hablando de disolución. Los volúmenes no son aditivos. Lo que son aditivos son las masas. O sea, yo sé la masa de la disolución. Con estos dos valores yo sé cuál es la masa de la disolución. Entonces ya ves, entonces lo que tenías que dividir aquí no es 100, sino 106,8. Y eso te va a dar el volumen de la disolución. Así que hay que corregir estos datos, este valor que está. Profesor, esto lo puedo corregir, lo puedo subir de nuevo, ¿verdad? Sí, lo corriges ahí, pero Sí. pero Iván, yo voy a poner una anotación y quizás lo corriges y lo pones allí debajo, pero para que deja esto que está allí, que está aquí, porque es una discusión que va a permitir que la gente lo tenga presente y no se les va a olvidar. O sea, yo voy a poner la indicación aquí para que tú lo corriges y lo pones, puedes poner ahí una indicación que diga corrección del problema, pero deja la indicación que discutimos aquí en clase. ¿Por qué? Porque es importante para que la gente se dé cuenta de lo que yo a veces le planteaba, ¿no? De que hay que tener cuidado, fíjense que yo dudaba en el problema anterior, justo el problema que vi, ¿por qué hicieron esto con esa densidad? Porque estaba pensando que estaban dando la densidad de la disolución y no, estaban dando la densidad del mismo soluto, porque el soluto era líquido, un líquido no volátil, era etilenglicol. Pero aquí el soluto es sólido, es un carbohidrato, gramo, y es un sólido, ¿okay? Así que el volumen del sólido no lo tengo, así que yo aquí lo que voy a poner es masa de la disolución, porque la densidad de la disolución. Y eso me va a dar más de, yo no sé cuánto da, habría que ver la división entre 106.8 entre 1.04, cuánto da. Eso me va a dar el volumen de la disolución. Pero el volumen de la disolución no es el volumen de agua. ¿Sí? Que este volumen que tú calculaste aquí es como si tú hubieras calculado el volumen de agua y asumido que esta es la densidad del agua. No sé si te aclaro, Iván, o Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, sí, es que no había entendido muy bien el problema, debí leerlo mejor. Exacto. Es que hay que tener mucho cuidado porque estar claro de qué es la densidad que están dando cuando se trabaja con disoluciones. Porque si tienes un caso como el problema anterior, que el soluto era líquido, ¿sí? Pero era un líquido no volátil, entonces aplica lo de las propiedades coligativas, ¿no? Para que aplique lo de las propiedades coligativas, tiene que ser un soluto no volátil, no importa si es líquido o sólido. Hay sólidos poco volátiles, como el caso del etilenglicol, o sea, sustancias muy viscosas son poco volátiles generalmente. Así que, estamos claros, entonces lo corrige, no hay problema. Ya, entonces está claro, aquí no es 100, es 106.8 y eso va a dar un número diferente a 97.6, ¿no? No va a dar tan lejos, pienso, porque la densidad es bastante, pero no da igual ya. Entonces, hacer la corrección. ¿Estamos claros? Dígame, ¿alguna cosa más? Yo hice ese problema y cuando lo hice, lo que hice fue que así sumé las masas y luego lo hice por estequiometría hasta que me dieran los moles y de ahí ya. Pero no te dio lo mismo que él tiene aquí, yo creo. No me dio diferente. Debe dar 3.43, si no me equivoco, profe. Sí, a mí me dio eso. Bueno, sí, la respuesta, pero si ponen aquí 106.8, entre esto obviamente no va a dar 97.6 y obviamente acá esto va a cambiar, ¿no? Y este número va a cambiar. Quizás no. Y luego eso, como dicen, si la respuesta es 300 algo, 342 a 366, pues no está tan lejos, pero ya para ustedes es un mundo porque de 366 gramos a 342 son 20 y tantos gramos. Eso es una masa ya muy considerable, ¿no? Entonces, tener cuidado. Entonces, ok, bien. Lo voy a poner aquí para que lo recuerden. Es que el volumen, eso ahí, es esto que voy a poner aquí, el volumen de la disolución, calcula los gramos de disolución. Yo creo, Iván, que con esto es suficiente. Ya te está claro qué es lo que es, ¿no? ¿Sí? Con esto que estoy poniendo aquí. El volumen de la disolución se calcula con los gramos de la disolución, no con los gramos de agua, ¿ok? Esto como para retachar más, ¿ok? ¿De acuerdo?
Entonces ahí lo hace la corrección pertinente debajo, ¿sí? Y resuelves el problema correcto con lo que te acabo de indicar aquí. Y entonces, nada más para que no se olvide, vamos a esto que habíamos dicho aquí. Estos 100 gramos de agua son los que aquí. Ok, listo. Ahora sí, yo creo que con eso, ese es el problema que ya, a ver, no hay ninguna pregunta. Pero el primer problema de ustedes era, que yo lo pasé rápido y no sé si ya lo habíamos discutido, el 18. Calcule la molalidad de cada una de las siguientes. Sí, ese es como el... Ah, sí, pero este es diferente porque te dan, el bromuro de potasio lo dan en porcentaje y en los problemas que hayamos visto daban era molaridad de una disolución. Entonces, una disolución, este tiene una expresión en porcentaje en masa, entonces ahí no es difícil calcular la molalidad porque cuando se dan un porcentaje en masa, uno tiene masa de soluto y masa de disolvente, lo tiene allí indirectamente. Y ya entonces puede calcular los kilogramos disolventes para calcular aquí tienen 48 gramos y con el peso molecular, el peso formular de bromuro de potasio, yo tengo entonces los moles de bromuro de potasio y eso lo divido entre los kilogramos de agua. Y los kilogramos de agua son, la diferencia 100 aquí, son 52, bueno, 51.8 gramos de agua entre 1000, eso da, y eso entre, esto está bien, ok, eso está correcto, eso que hicieron ahí está correcto, digamos. ¿De acuerdo? Ponerle un ok aquí abajo. Ave María, no sé qué está haciendo esta máquina. Ok, ahí está en rojo por lo menos, ok, bien, listo, entonces ya está revisado esto. Bueno chicos, yo hoy vamos a ver si hay algún problema, déjenme ver qué problema no hemos visto. 18A y B ya están, yo creo que en el grupo 7 ya vimos todos los problemas en el grupo 7. Así que yo creo que no queda ningún problema pendiente 18, 50, 60. En el 7 vimos el 63, yo creo que sí. No me va a dar tiempo porque quiero dejarle unos minutitos libres. Ustedes, la clase es hasta la 1:20, pero lo voy a terminar antes para que tengan un receso ahí con la próxima clase. Y ya que normalmente entre 2 horas se dan 5 minutos de receso cuando eso se hace cuando hay cambio de salones cuando uno está allá en las instalaciones de la universidad, en las clases presenciales. Así que yo le voy a dar ese intermedio saliendo antes. O sea, por ahí, dentro de unos 5 minutos.